Bueno, ya estamos en la tercera faceta de la puerta del pecado y vamos a analizar una pregunta. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca reiteradamente? ¿Sí? Hay muchas causas por las cuales la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas espirituales donde solo nos queda recordar lo que un día fue. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, ¿sí? En Jueces capítulo 16, versículo 18 al 22, ¿sí? 18 al 22. Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, en su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo porque su fuerza se había apartado de él. Y gritó de nuevo, Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Sí? Por esta razón es que en esta enseñanza vamos a mirar 5 puntos importantes que nos van a ayudar a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como primer punto, quiero que analicemos lo que significa alejarse. ¿Sí? Según el diccionario, alejarse significa distanciar, llevar a alguien o algo lejos o más lejos, ahuyentar, hacer huir, apartarse, rehuir o evitar. ¿Sí? Segundo significado que vamos a analizar hoy es de la palabra presencia. Presencia es una circunstancia de estar presente o que exista una persona o animal o una cosa en un lugar determinado. Presencia es la apariencia o aspecto externo de una persona, ¿sí? Eso significa presencia. Punto 3, la presencia de Dios en tiempos pasados. Vamos a analizar esto. Cuando la presencia de Dios estaba en la vida de Sansón, este era fuerte, ¿sí? Era fuerte. De tal manera que los enemigos, los adversarios, se admiraban y le tenían miedo, ¿sí? Sansón tenía una gran ventaja, era que el mismo Dios le había dado esa fuerza, pero al parecer no supo cuidarla, no supo valorarla, no valoró lo que tenía en sus manos y todos se quedaban asombrados de sus fuerzas. Los filisteos querían saber de dónde provenía tanta fuerza. Y quiero que analicemos Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 15, ¿sí? Capítulo 15, versículo 24 al 30. Y vamos a leer. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová?
Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. No volveré contigo, porque rechazaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel, dijo Samuel a Saúl. Entonces Samuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto, y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. Qué tremendo lo que pasa aquí. Nosotros vemos que al final, en el caso de Saúl, era casi parecido al de Sansón. Saúl gozaba ya de un liderazgo en su nación de Israel, pero quería hacer a su propia manera, y lamentablemente hay quienes Dios les da oportunidades hoy, pero que no saben esperar o no supieron esperar en Dios, sino que se dejaron amedrentar por las malas influencias a tal punto que perdieron lo grandioso que tenían, y es la presencia de Dios, que se alejó de sus vidas. Un día estuvieron y se gozaron en Dios, pero hoy solo quedaron historias. Y asimismo hoy en día, muchos cristianos que recuerdan cómo Dios los usaba en gran manera, pero eso quedó en el recuerdo, porque hoy la presencia de Dios ya no se mueve en sus vidas. Por eso quiero compartirte lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Hay causas por qué la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de causas, son los motivos que llevan a alejar la presencia de Dios de nuestras vidas. Y el enemigo siempre lanza sus dardos de artimañas para destruir al ser humano. Los filisteos, que fueron instrumentos del enemigo, piensan cómo sacarle la información a Sansón acerca de su fuerza. Usan a Dalila, mujer filistea, para que sea ella la que seduzca a Sansón y le revele el enigma secreto. Finalmente, entonces Sansón le reveló, ¿no?, cuál era la causa por la que sus fuerzas eran muchas. Sansón hasta cierto punto jugó con lo que tenía, hasta que finalmente lo perdió, y después de todo esto vino la angustia, la desesperación, el arrepentimiento,
Él creyó que podría salir como las demás veces y se atrevió a decir, esta vez saldré como las otras, me voy a escapar, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. De la misma manera hizo Saúl. Saúl no se arrepintió. Saúl de verdad que no se arrepintió. Él inclusive le dijo a Samuel, bueno, pero honrame, hacé de cuenta que yo estoy haciendo bien las cosas y vamos a actuar adelante del pueblo. O sea que él no tenía un corazón arrepentido porque él se guiaba por las apariencias y no tenía un corazón genuino delante de Dios, no tenía arrepentimiento. Él quería quedar bien adelante de la gente, adelante de los ciudadanos, a pesar de que estaba mal delante de Dios y no quiso arrepentirse. Él pidió perdón para seguir con su manera de reinar, pero no estaba aprobada delante de Dios. Y nosotros muchas veces estamos haciendo eso, por apariencia, por aparentar o por hacer algo que a nosotros nos parece que estamos haciendo bien, pero muchas veces no somos aprobados delante de Dios para seguir gobernando en nuestra tierra, en nuestro hogar, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no está Dios allí. De la misma manera, acontece en muchos cristianos hoy. El enemigo busca de toda forma de alejarnos de Dios, y esos dardos son los siguientes: las vanidades, la moda, las redes sociales, las malas amistades, las influencias. Y quiero que leas allí en tu casa Eclesiastés capítulo 1, versículo 14 y 18, y Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, 2 y el 11. Qué bueno sería ver a hombres, mujeres, inclusive a niños, valientes y decididos a triunfar en medio de las dificultades, echando a un lado todo lo que el mundo les ofrece. Porque el enemigo como león rugiente anda alrededor, tratando de buscar a quién devorar. Por eso la presencia de Dios es importante en estos tiempos. La palabra dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Mientras estemos en la presencia de Dios, vamos a encontrar paz, gozo, felicidad, comprensión. Como menciona Gálatas 5, 22 al 25. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y recordemos dónde llegó Sansón por jugar con lo que Dios le había dado. ¿Dónde llegó Saúl por querer hacer las cosas a su manera, separado de Dios? Nada podemos hacer. Cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros, ese día mi vida corre mucho peligro. Ese día es posible que se terminen todas las oportunidades de las cuales hoy puedo gozar. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero Jesús dijo, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Cuando Adán le falló a Dios, allá en el Edén, ese día perdió muchas oportunidades. Por eso no perdamos lo que el Señor nos ha dado. No permitamos que los deseos de este mundo nos roben los ideales. Hoy encontramos grandes dificultades en el mundo que quizás muchos estén conquistando. Esas cosas te corrompen, como las pornografías, homosexualismo, lesbianismo, avaricia, ego,
y muchas otras cosas más. Ahora, ¿qué cosas están entrando de manera minuciosa en mi vida? A tal punto donde los cristianos ya no sienten ganas de orar, de leer la Biblia, de llegar al culto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no hay barreras que te detengan. Así el mundo te ofrezca lo que te ofrezca o lo que inclusive nosotros querramos. Debemos recordar que Dios tiene cosas mucho más importantes para nosotros. Solo debemos esforzarnos y ser valientes, no temer, no desmayar, porque nuestro Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Ahora, ¿puede ser un cristiano poseído por demonios? La Biblia no establece explícitamente si un cristiano puede o no ser poseído por un demonio. Sin embargo, puesto que un cristiano es habitado por el Espíritu Santo, nosotros tenemos el ejemplo de Judas. Y quiero que leas en casa y repases estos datos que son bíblicos. Está en Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11 y Primera de Corintios 3, 16 y luego el capítulo 6 y 19. Parecería improbable que el Espíritu Santo permitiera que un demonio poseyera a la misma persona en el que él habita. Y definitivamente reconocemos que este es un punto controversial. Sin embargo, sostenemos fuertemente creyendo que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Creemos que hay una gran diferencia entre ser poseído por un demonio y ser oprimido o influenciado por un demonio. La posesión demoníaca involucra a un demonio teniendo el control directo sobre los pensamientos y las acciones de esa persona. Acá hay referencias que te voy a dejar para que puedas repasar en casa. Lucas capítulo 4, versículo 33 al 35. Del mismo libro de Lucas, pero ahora el capítulo 8, versículo 27 al 33. Y Mateo capítulo 17, versículo 14 al 18. La opresión y la influencia lo podemos encontrar la referencia esta y vamos a buscarla en Mateo capítulo 16, versículo 23 y dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto es una evidencia demoníaca, que un demonio ataca a una persona espiritualmente, animándola a que se conduzca de manera pecaminosa. Y el enemigo encontró en Pedro una puerta, una debilidad que era el temor. ¿Sí? Que era el temor. Y el enemigo se influye por ahí y manipula a la persona que tiene una debilidad para que cometa el pecado, influyendo. Y esto no es posesión, esto es influencia y opresión. Primera de Pedro, capítulo 5, nos explica mejor. Capítulo 5, versículo 8 y 9. Él dice: sed sobrios y velad, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
resistirlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Y notamos que en todos los pasajes del Nuevo Testamento, ¿sí?, se trata, que trata con la guerra espiritual, nunca se nos dice que sacaron demonios de un creyente, sino que es influencia o opresión, ¿sí? Efesios habla de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Tenemos que resistir al diablo para que él huya con las armas que Dios nos dejó, y que tenemos que vestirnos y practicar y adherirnos a esa armadura para poder resistirle al enemigo, ¿sí? No que lo saquemos, es impensable para mí que Dios permita que uno de sus hijos, quien Él compró con la sangre de Cristo, que nos hizo nueva criatura, sea poseído o controlado por un demonio. Sí, como creyentes libramos batallas con Satanás y sus demonios, pero de dentro de nosotros. Y quiero dejarte datos bíblicos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19, ¿sí? Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Primera de Juan 4:4 dice: hijos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora, ¿quién es el que está en nosotros? El Señor, el ayudador, el Espíritu Santo, el que estaba, por ejemplo, con Sansón, pero que se alejó. ¿Quién está en el mundo? Satanás y sus demonios. Y quiero dejarte algo que repases, y quiero que lo adhieras a tu vida. El Salmo 51, leerlo todo. Y esto es lo que Dios anhela para tu vida. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 34, ¿sí? 34:10. Y dice: Jehová le dijo: mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Y ese es el anhelo y el deseo de Dios. Dios anhela, desea que tu vida sea limpiada, que tu vida sea transformada en una nueva criatura. Amén. Y quiero dejarte, cerrando esta puerta, esta promesa. Cosa grande yo haré, dice el Señor. Yo haré, dice el Señor, haré maravillas que nadie ha visto. Cosa tremenda la que yo haré contigo. Por eso es importante que decidas hoy dejar el pecado y que no tengas esas consecuencias fatales que tuvo, por ejemplo, Sansón y Saúl. Tenés que resistir, permanecer en Dios para que esta promesa se cumpla en tu vida. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Y ya cerramos esta puerta.